Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles agradecemos mucho tu asistencia puntual a esta charla de pastores. Agradecemos a Dios tu corazón abierto, tu mente abierta, tu disposición y tu disponibilidad para poder unirte con nosotros en este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de entrenamiento, en el que cada día nuestro propósito, nuestra meta es ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y agradecemos tanto a Dios por estos espacios y por estas oportunidades que Él nos da, justamente dándonos recursos y herramientas para lograr esa meta. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias de antemano por tus comentarios que pones en este video, gracias por compartirlo también, gracias por hacernos saber que estás conectado con nosotros. Tú sabes que eso anima nuestro corazón, anima mucho nuestra alma y nos da mucho gusto y mucha alegría. Así que bueno, en esta noche se empiezan a sentir los fríos ya, ¿verdad? Los fríos de fin de año, sí, del invierno, ya. Pero gracias a Dios por estos momentos cálidos. Amén. Porque su presencia y la compañía unos de los otros da calidez. Sí. Y el cafecito. Y no dejemos a un lado el cafecito ayuda mucho. Y al rato el ponche. Sí, bueno, ayuda mucho. Ya se ve llegar el ponche. Tal vez empecemos a necesitar una taza un poquito más grande. Un poquito más grande, yo creo que sí. De café, tal vez una como la que tienes allá. Ajá. Sería buena idea. Iglesia, ve adquiriendo tu megataza. Para que alcance. Megataza, ¿verdad? Porque ya se empiezan a sentir los fríos y un café siempre rescata. Eso. Así es. Pastores, buenas noches. Buenas noches, Pastor Enrique. Buenas noches familia, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, iniciamos ya desde la semana pasada un nuevo tema y de verdad anhelamos en nuestro corazón cada uno de nosotros poder compartir una palabra que siempre nuestro deseo es que venga del corazón de Dios. Y que pueda ser una bendición para la iglesia y que podamos retomar. Yo ahorita quiero hacer un comentario porque esto es importante, el poder retomar el origen, el propósito, el fundamento de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso va a ser una bendición para todos. Amén, amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches y qué gozo estar con ustedes siempre encontramos una unción de Dios. Amén. Para hablar. Sí. Pero hemos aprendido, cuando hay hambre, el Espíritu Santo viene. Sí, amén. Y cuando hay corazones tibios, Dios no viene. Ajá. Entonces siempre sentimos tu hambre, tu búsqueda para las cosas de Dios, que ser más que oidores, que sean hacedores, reflejando la vida de Dios. Entonces para mí me anima no solamente hablar, claro, pero es ver resultados y fruto en la gente. Entonces, amén. Felicidades por estar con nosotros otra noche. Amén. Gracias, Pastor Juan. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. De verdad que es un gusto ya estar en esta mitad de semana con ustedes. Gracias por conectarse. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y están conectados ahí durante la semana con nosotros, y eso nos mantiene unidos, nos mantiene en la misma sintonía, nos mantiene recibiendo la misma palabra y además creciendo juntos. Así que bienvenidos a esta noche. Y también gracias por compartir este video, porque el poder inundar las redes sociales de sana doctrina, de sanas enseñanzas, también nos toca a nosotros como iglesia. Entonces, qué bueno que puedas compartir este video y que mucha gente pueda recibir también bendición a través de las enseñanzas que Dios nos permite en estos espacios y en estos tiempos. Y bueno, empecemos de la semana pasada, el día de hoy, iniciamos un nuevo tema, una nueva serie que se refiere al crecimiento y a la madurez del cristiano. La semana pasada empezamos a tocar este tema y bueno, yo quiero darles o comentarles, pastores, como testimonio personal. La semana pasada, durante la grabación de la charla, Dios empezó a hablar a mi corazón de manera personal, y al final de la charla yo hice un comentario y yo dije,
si Dios está llamando a la iglesia a crecer y a madurar, va a empezar con nosotros. Amén. Va a iniciar con Amén. nosotros. Y la verdad es que Amén. la semana pasada Dios empezó a hablar a mi corazón muchas cosas, y esta semana Dios empezó un proceso así. Amén. Dios empezó en mí de manera personal, empezó un proceso. Y de verdad que Dios se toma muy en serio cuando decimos las cosas, porque yo la semana pasada en la grabación, en la transmisión, yo lanzaba ese desafío, ¿no? Y yo decía, ¿cuántos decimos sí a esta invitación y a este desafío que Dios está enviando para crecer y para madurar? Y yo dije sí, yo dije, yo entro a esto, yo quiero también. Amén. Y entonces en la semana empezaron a pasar cosas, Dios empieza a hablar, Dios empieza a trabajar en esas áreas que uno dice todavía tienen que ser transformadas, todavía tienen que ser trabajadas. Amén. Entonces, yo de manera personal, pastores, les puedo compartir que es un proceso que Dios ya empezó en mí, y yo oro porque sea dócil, porque sea entendida, y como decimos coloquialmente, flojita y cooperando, ¿verdad? Al proceso que Dios quiere hacer, y creo que Dios lo va a hacer no nada más en mí de manera personal, sino que Dios está haciéndolo en toda su iglesia. Amén. Es el tiempo, es el momento de crecer y de madurar. Así que yo reitero, a pesar de lo que sucedió esta semana, a pesar de que el crecimiento a veces duele, a veces confronta, a veces inquieta, a veces quebranta, puedo decir que fue un quebrantamiento. Entonces, pero yo sigo diciendo que sí, pastores. Amén. Yo me mantengo y Amén. yo digo sí, Amén. yo le entro. Amén, Y yo amén. estoy dispuesta, y yo te invito, iglesia y audiencia, a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, yo te invito a que sigamos en un sí firme, Amén. a crecer y a madurar, porque definitivamente es el tiempo y es la voluntad de Dios. Amén. Y justamente con eso quiero iniciar. Amén. Quiero iniciar, y lo empezamos la transmisión pasada, pero quiero dejarlo como muy en claro, cómo el propósito de Dios es que su iglesia crezca. Amén. No es una opción, Ujú. es una necesidad. Ujú. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Y tengo aquí algunos versículos por si a alguno nos quedaba duda de entender que Dios está urgiendo a su iglesia a crecer. Amén, así es. Tengo aquí varios versículos, no voy a leer todos porque me llevaría la hora entera, pero vemos 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en su manera de pensar. Y dice, ser niños en la malicia, pero maduros en su manera de pensar. Filipenses 3, 20 y 21, no, perdóname. Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy hombre, dejé las cosas de niño. Efesios 4:13, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:15, hablando la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Hebreos 5:11, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Primera de Juan 2:14, vosotros padres, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y Colosenses 1:9 y 10, desde el día que lo supimos no cesamos de orar por vosotros para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4:13 y 15, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la condición de un hombre maduro, y ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Efesios 4:20 y 24, de la manera que habéis aprendido en Cristo, si en verdad fuisteis enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, despojaos del viejo hombre,
Colosenses 2, 6 y 7, de la manera que recibisteis a Cristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él, rebosando de gratitud. Hebreos 5, 12, 14, ya debieron ser maestros, sin embargo tienen necesidad de que se les enseñen los principios elementales de Dios. El alimento sólido es para los adultos. Amén. Hebreos 6, 1 y 2, dejen las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos a la madurez. Primera de Pedro 2, 1 al 3, desechando malicia, engaño, hipocresía, desead como niños la leche, como niños recién nacidos la leche espiritual, para que crezcáis para la salvación. Y bueno, puedo seguir. Segunda de Pedro 3, 17, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo leí algunos fragmentos, algunos versículos, por si alguno tenía duda. No, y puedes seguir. Y puedo seguir. Estamos ahogando ahora. De hecho, hemos terminado, ¿verdad? Gracias por su atención. Recuerden que los amamos, los extrañamos. Ella leyó la Biblia. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Ya, exacto. O sea, ya, bueno. Ya eran todos los que yo quería leer, me los ganaste. Lo siento. Bueno, es que siempre me los ganan ustedes los versículos. Entonces dije, me voy a adelantar, me voy a anticipar. Estoy aprendiendo, estoy creciendo. Wow. Entonces, está claro. Y yo creo que por ahí tenemos que arrancar, dejando muy claro qué es el propósito de Dios, que su iglesia crezca. Amén. ¿Cierto, Pastor Enrique? Sí. Bueno, así como dijo Maggie, así, ya. No hay más. No, creo que una de las cosas bien importantes que Dios ha estado hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, y por eso el motivo de todo este, enfoque que Dios ha puesto para compartir con la iglesia, es porque creo que la palabra de Dios, como bien lo acabas de decir, a través de ella nos enseña cómo cada uno de nosotros como cristianos tenemos que crecer de una manera integral. Y esto es importante, porque la palabra de Dios habla de muchas cosas en las cuales podemos y debemos crecer. El problema de nosotros como iglesia o como cristianos, en términos generales, en muchos lugares, es que hay enfoques y líneas donde allí se quedan estacionados. ¿Sí me explico? Y digo, está bien, o sea, es parte de la palabra, es parte de la formación, es parte del entrenamiento, está bien, pero solo se quedan allí. Es como si solo comiéramos todos los días sopita, sí, ¿no? Y sopita, está bien, nos alimentan, pero no nos va a ayudar a crecer integral en todos los sentidos. No, como si fueras a la universidad y todos los días y todas tus clases fueran de una sola materia y un solo tema. Exactamente, exacto. Que solo una área específica ahí, no. Entonces, ciertamente la palabra es tan amplia, tan extensa, tan grande, que por eso está allí. Cada una de las enseñanzas están ahí, ¿para qué? Para que nos podamos enfocar en cada una de ellas y no estacionarnos en una. O sea, si no nos crece más un brazo, exactamente, una pierna. Exactamente, entonces tenemos que aprender ya aprendimos esto, vamos a lo siguiente. Miren, es más, Gálatas capítulo 4, en esta... Ese no lo leí, pastor. Por eso. Se salvó. Pero es interesante lo que la palabra de Dios dice, y en esta traducción me gustó, porque dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, oh mis hijos queridos. Esa parte de un pastor, como padre espiritual, ve a la iglesia de esa manera, como hijos, y nos preocupa, como a nuestro Padre Celestial, nos preocupa que nuestros hijos crezcan integrales en todas las áreas de su vida. Puede tener mucha fe en algo y puede ser muy bueno en algo, pero muy débil en otras áreas. Entonces dice, oh mis hijos queridos,
siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Es un sufrimiento, un anhelo, un deseo de ver a la iglesia crecer, dice. Y seguirá hasta que Cristo, dice, sea formado por completo en sus vidas. Es decir, Pablo no descansaba, estaba poniendo el dedo en el renglón. Crecer integralmente, crecer integralmente. Y luego dice esta parte muy interesante: desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles de otro tono, en otro tono. Sí. Les he hablado de esta manera, ahora vamos a cambiar el tono. Han cantado en re, ahora vamos a mi. ¿Sí? A otro tono, vamos a otro tono, vamos a otro avance. Pero estando tan lejos, no sé cómo puedo ayudarles más. Angustiado de en serio, así, preocupado. Estoy tan lejos de ustedes que no sé cómo puedo ayudarles más. Entonces es una preocupación de verdad. Ahora, una de las cosas que yo puedo ver como un síntoma en la iglesia de por qué tenemos que crecer, porque hay un síntoma, y con esto termino. Cuando vemos a los adolescentes crecer, porque es una etapa natural en la adolescencia de crecer, hay un síntoma muy claro en ellos, y es evidente quien hemos tenido hijos, y bueno, varones principalmente, cuando están en la etapa de la adolescencia. ¿El mal olor, pastor? No, no. Hay que ponerle candado al refrigerador. ¿No? Sí. Desean comer tarde, mañana y noche. Porque el crecimiento lo demanda. Entonces, cuando nosotros como iglesia, como cristianos, estoy creciendo, hay un síntoma que se debe de ver. Hambre por la palabra. Ajá. Hambre por Dios. Hambre por conocer. Hambre. Y si yo no veo hambre en la iglesia, es un síntoma que necesitamos crecer. Uh-huh. Y es muy interesante cómo, pensando en lo que está mencionando, pastor, cómo a través de la biología, los principios de la biología, podemos extraer muchas enseñanzas espirituales, ¿verdad? Sí. Ahorita que está hablando del crecimiento, bueno, hemos aprendido desde la primaria, yo ahorita lo estoy repasando con Asaf, acerca de las características de los seres vivos, y cómo la palabra dice que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, el crecimiento es parte o es una característica natural de un ser vivo. Entonces, es preocupante realmente cuando no hay un crecimiento. Es un foco rojo. Es una alerta que tenemos que observar con mucho cuidado, ¿verdad? Y bueno, y algo interesante aunado a esto mismo, de ese síntoma de crecimiento, es cuando hay gozo en el corazón de los cristianos. Si no hay gozo, algo no está bien. Algo no anda bien. Entonces, creo que tenemos que reorientar el camino de todos y cada uno de nosotros como iglesia para poder crecer integralmente. Yo sé que todos nos gustan temas o áreas o cosas que conocemos, pero Dios quiere que vayamos a mucho más. Un crecimiento integral, eso es interesante. Eso es interesante. Yo creo que es interesante entender esto, como dices, porque creo que ese ha sido uno de los grandes problemas del cristianismo en términos generales, ¿no? Primero, visualizar la iglesia, el evangelio de Jesucristo como una religión más. Exacto. Ese creo que ha sido un factor, ¿no? Como una religión más, como el que va solo el domingo a misa o a la reunión o a las diferentes formas de nombrarle a una reunión dominical, donde todos sabemos que, bueno, ¿qué es el domingo? Pues ir a la iglesia. Claro. ¿No? Y esa parte religiosa que no solamente hay muchos cristianos que lo viven, sino muchas personas de muchas otras religiones, ¿no? Que para ellos solo es practicar efectivamente eso, una religión. Creo que ese ha sido parte del problema, ¿no? Es decir, creer que Dios solo es, bueno, el ratito del domingo que voy a la iglesia y punto. Y entonces yo puedo
el resto del tiempo, mi vida, pues es una vida totalmente ajena a Dios, ¿no? Solo como cumplir ese requisito porque mi abuelita nos enseñó a ir a la iglesia, porque mis papás nos acostumbraron a ir a la iglesia, porque quiero calmar un poco como la ansiedad y la conciencia, pues voy a la iglesia y nada más. Ese creo que ha sido un factor determinante. El segundo de ellos es, a raíz de esto, pues el separar, ¿no? El caminar con Dios y mi vida personal, ¿no? Ese es otro factor. Muchos separan lo de Dios de su vida natural y de su vida cotidiana. Y bueno, yo he oído mucha gente que menciona, bueno, es que yo no tengo por qué meter a Dios en esto. Esto es tan natural, esto es tan de mis decisiones, de mi forma, de mi manera, que aquí Dios no cabe. O sea, Dios es para el domingo, Dios es para orar, Dios es para pedirle cosas, Dios es para cuando tengo la necesidad espiritual. Pero en mi vida cotidiana eso es punto y aparte. Claro. Y entonces muchos han separado un cristianismo meramente religioso, espiritual, de una vida real. Entonces creo que estos factores han sido un detonante justamente para no crecer, porque estamos hablando de un crecimiento integral. Y algo que ahorita mencionaban en referencia cuando vas creciendo, los niños, los adolescentes, es que el crecimiento se nota. Claro. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, a mi hijo, wow, cómo está creciendo impresionantemente. Y bueno, cada quien ve a sus hijos de esa manera. Tu cartera lo nota porque cada 6 meses tienes que renovar otra vez. Sí, casi todo el guardarropa, ¿no? Y no solamente lo noto yo, sino cada persona que ve a Asaf, lo ve y dice, wow, Asaf, ¿cómo estás creciendo? Sí. Es algo visible, es algo que se nota. Asaf no crece, o un niño no crece solamente en ciertas áreas de su vida y en otras no. No debería. O en ciertas áreas de su cuerpo y otras no. El crecimiento es integral. El crecimiento es de dentro y afuera, de lo externo, de lo interno, de las partes naturales, materiales, como de nuestro interior. Y también su mentalidad, su mente, manera de su pensar. corazón, su entendimiento, su raciocinio, cada vez va siendo mayor. Entonces, es un crecimiento integral y eso es lo que tenemos que entender como cristianos. Nuestra vida en Dios tiene que ir creciendo de manera gradual, pero también de manera integral. No solamente una vida espiritual, no solamente el ratito que voy a la iglesia, no esa separación de Dios es para unas cosas, pero para otras no. No, Dios está en todo y Dios se involucra en todo y Dios nos hace crecer en todo. Y en muchas de las áreas que vemos en la palabra no solamente instan a un crecimiento espiritual, de poder desarrollar nuestros dones, nuestros talentos para la obra del Señor, sino también hay una exhortación muy directa, muy fuerte a nuestra vida diaria. Claro. Dejen de decir mentiras, dejen de hacer engaño, dejen de hacer maldad, dejen su mala conducta, dejen las groserías, dejen los malos pensamientos, dejen las malas acciones. Es decir, se va también a una vida práctica, ¿no? Y yo creo que ese es pues ahorita que estamos como abriendo nuestra mente, nuestro corazón a este tema, creo que por ahí también tenemos que partir. Dios nos hace crecer en todas las áreas de nuestra vida y el crecimiento dentro de nosotros va a ser visible. Claro. Y yo se los he dicho a la iglesia, los primeros que lo van a notar son los de tu casa. Claro. Así como los papás son los primeros que notan cuando los hijos están creciendo porque se acaban lo del refrigerador, porque la ropa ya no le queda, porque somos los primeros que nos damos cuenta que nuestro hijo está creciendo. De esa misma manera los de nuestra casa van a ser los primeros que se van a dar cuenta cuando verdaderamente yo estoy creciendo. Y creo que es importante también que uno mismo haga ese análisis, ¿no? Esa reflexión y observar nuestro caminar cristiano, nuestro andar con Cristo y observar si estoy estancado o si estoy creciendo. Hacer un alto y mirar tal vez un poco hacia atrás y ver, bueno, soy el mismo
la misma persona de hace un año, de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años. A veces vivimos de las experiencias pasadas, vivimos de los momentos pasados que tuvimos con Dios, y eso como que nos va manteniendo a flote cuando Dios quiere nuevas experiencias con nosotros, nuevo caminar. Entonces, creo que sería interesante también que podamos hacer este análisis y esta introspección y decir, bueno, ¿dónde estoy parado, no? ¿Y cuánto llevo estacionado aquí o en lo contrario, ¿no? ¿Cuánto he avanzado ya? Y es importante que como cristianos reflexionemos en esto. Pastor Juan. Quiero mencionar Juan 15, es una cita de los más favoritos de este grupo aquí, sin duda. Juan 15, versículos 1 a 6, tal vez. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es. Si alguno permanece en mí, es echado fuera, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Y 7 también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos en la última cena y enseñando lo que es madurez espiritual. Es como dijo David, no es asistir a la iglesia el domingo. Y si estamos asistiendo solamente a la iglesia el domingo, estamos desconectados de Dios. La madurez es como permanecer en Cristo todos los días. Así es. Y a veces no entendemos la diferencia entre la carne y el Espíritu Santo. Romanos 8, Pablo nos enseñó que debemos tener una mente espiritual en vez de una mente carnal. Una mente carnal intenta imitar a Jesucristo. Voy a cambiar esto, voy a mejorar esto en mi vida, voy a hacer esto. Olvídate, es un camino a un desastre. Entonces, hace varios años yo era muy frustrado, no, porque yo quise tener más fruto en mi vida, que la gente me vio en mí Jesucristo para acercarse a Jesucristo. Entonces, ¿dónde está mi lucita de la vida de Jesucristo? Y yo estaba muy frustrado. Yo estaba intentando ganar nuestro vecino a Jesucristo. Entonces yo hablé con ellos varias veces, pero nada logró. Entonces yo estaba afuera en mi jardín, más o menos enojado con Dios. Y él me dijo algo, recuerda, mijo, que tenemos que permanecer, somos los pámpanos, ramas en la vida del tronco. Y tú estás intentando llevar a cabo el fruto, intentando a producir el fruto. La clave es su conexión conmigo. Claro. Si conexión conmigo es mejor, tú vas a llevar a cabo el fruto que deseas. En vez de preocuparte con respecto de su falta de fruto, intenta tener una conexión más cercana, como una rama, atacado, metido en el tronco. Adherido. Gracias, Entonces, quiero animarnos que no es tener una lista de cosas que tenemos que hacer. Eso es correcto. Mejor, salud divina, peor. Menos groserías. Exactamente. Matrimonio, hijos, un poquito mejor. Entonces, no es un asunto de temas en la universidad. Que hay que cubrir solamente. Exactamente, pero
un estilo de vida. Claro. En lo que estamos permaneciendo en Jesucristo, en la oración, en la palabra. Yo no me importa si soy un pastor, llegaré a la iglesia, a los grupos, a donde, porque yo sé que cuando estoy escuchando las palabras, cuando estoy con los santos, orando con los santos, me da vida. Claro. Pero si estoy domingo nada más, tendré una vida seca hasta Dios va a quemarme. Cuando estamos, vamos a vivir muy secos sin vida. Claro. Okay. Sí. Estilo de vida. Así es. Sí, es interesante eso que comenta, pastor. Yo puedo compartirles, platicarles. Cuando hemos tenido cursos con las mujeres, usualmente son estudios que llevan, no sé, 6, 7 semanas, pero a lo largo de ese estudio todas tenemos que tener una reflexión diaria, una lectura de la palabra y el libro está dividido así, cada lección está dividida en 5 porciones para que cada día de la semana se lea una porción, se analice, se reflexione, se medite. Es una meditación diaria por 5 días y luego tenemos una clase. Bueno, el punto es que después de las 7 semanas ha habido mujeres que me dicen, no, es que ha sido increíble lo que ha pasado esta semana, estoy muy triste porque ya se acabó el curso y ¿qué vamos a hacer ahora si ya terminó el curso? Y yo siempre les he dicho, es que el curso no fue lo que te llevó a este punto en el que estás. No fue el curso la varita mágica, no fue la fórmula mágica. No. Lo que te llevó al punto en el que te encuentras ahorita, que es un punto distinto al punto con el que iniciaste, fue justamente ese acercamiento a la palabra que tuviste cotidiano. Cada día tenías que leer una porción de la Biblia, cada día tenías que meditar en ella, cada día tenías que reflexionar, tenías que tomar apuntes. Esa cercanía fue la que hizo la transformación, que es lo que justamente Pastor Juan está comentando. Quiero mencionar también, primera carta de Corintios 8, 1 a 3, porque estamos tocando el tema de los peligros de madurez espiritual. Y quiero mencionar primera carta de Corintios 8, 1 a 3. En cuanto a lo que, primera de Corintios 8, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. El problema es cuando ganamos más conocimiento sin vida con Jesucristo. Y he visto personas que comienzan no están buscando a Dios, están buscando conocimiento. Yo quiero saber 7 pasos a la fe. Yo quiero tener, 5 dinámicas de ser un papá. Claro. Ganando la información en vez de revelación. Entonces, hace muchos años estuvimos en un ministerio en Guatemala y teníamos 3 avionetas. Y volamos a varios lugares para enseñar o ministrar. Y el piloto era un experto, él tenía 7,000 horas de volar, de ser un piloto profesional en el ejército y después. Y un día yo estaba hablando con él y pidiéndole con respecto de cómo conseguir una licencia de ser un piloto. Él me dijo, después de 300 horas, tú puedes tener su licencia privada. Y yo dije, qué bueno, qué padre tener una licencia para volar. Él me dijo, no, tú no entiendes. Para tener una licencia para ser un piloto, solamente tú tienes una licencia para aprender. Claro. Para aprender. Tremendo. Tú no sabes nada. El problema es cuando aquellos que tienen su licencia piensan, yo sé todo, yo entiendo todo, no están aprendiendo más, y su avioneta a la tierra. Hay muchos cristianos inmaduros. Yo sé 7 pasos a la sanidad divina. Y tú vas a morir, lo siento. Claro. Porque es no lo que tenemos aquí, claro. Es lo que estamos viviendo Cabal. cada día. Es lo que dijo que
lo que está pasando en la casa es una revelación de lo que sabemos, de lo que conocemos. Claro. ¿Ustedes me entienden? Cristianos maduros que conocen toda la Biblia. Claro. De memoria. Cristianos maduros porque conocemos la Biblia completa. Y cuando llegan a este punto, yo sé todo, no necesito el pastorcito y la congre a nadie porque yo sé todo. Están a punto señal de inmadurez. Es un señal grande de su madurez y su muerte que viene pronto. Sí, cabal. Exactamente. No, justamente iba a comentarle, pastor, ¿por qué la Biblia? Acabo de leer más de 20 versículos que hablan de crecimiento y madurez. Claro. Y definitivamente, si algo repite la Biblia es porque es importante y necesitamos considerarlo, ¿no? Entonces, si lo repite tantas veces es porque es importante. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la urgencia de Dios para que la iglesia crezca, pastor? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de crecer o los peligros de no hacerlo? Claro. Miren, hay una naturaleza en nosotros con la cual nacemos y esa naturaleza es de pecado. Y como el pastor David lo ha dicho muchas veces, ¿no? No necesitamos a nuestros hijos enseñarles a ser desobedientes. No necesitamos enseñarles a hacer lo malo. Ya lo traen. Ya una inercia natural. No hay justo ni aún uno. Así es una naturaleza humana, carnal, con la que nacemos. Solo basta crecer para desarrollarla, ¿no? Para saber lo que hay allí. Nada más. Entonces el propósito de Dios cuando viene a nuestra vida como hijos de Él, cuando nos adopta como hijos ahora, y Él es nuestro Padre, quiere cambiar esa naturaleza. Quiere cambiar esa naturaleza de pecado, carnal, humana, que el fruto de esa naturaleza es destrucción y muerte. Entonces, si ahora yo soy hijo de Dios y ahora Él me ha adoptado como su hijo, Él es mi Padre, Él quiere cambiar esa naturaleza para que yo me parezca a Él. Y esa es una identidad. Yo decía el domingo, y Dios ponía esto en mi corazón en la segunda reunión, en la alabanza, y yo compartía adicional, bueno, fue un enfoque diferente el mensaje de la segunda reunión al primero, pero por ahí en la misma línea. Y Dios ponía en mi corazón, hay muchos hijos míos, decía el Señor en mi corazón, que creen conocerme, pero viven en orfandad. Y Dios ponía esa palabra orfandad en mí. Wow. Solo era así, orfandad. Hay orfandad en mi iglesia. Hay orfandad en mi pueblo, en mis hijos. Hay orfandad. Y eso, híjole, fue cuando en la segunda reunión, el domingo, fue algo tan fuerte que lo pude compartir en la segunda reunión. Y efectivamente es porque Dios quiere cambiar esa naturaleza humana. Y quiere que seamos esos hijos que nos identifiquemos con Él y que podamos conocer a nuestro Padre y nuestro Padre pueda dar testimonio de nosotros como hijos. Y eso hay una interacción y eso nos va a traer una bendición enorme, 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 el poder tener esa nueva identidad. Por eso la palabra es tan clara cuando dice que los que están en Cristo nueva criatura es. Porque es esa nueva identidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el problema que tenemos muchas veces es que cuando nosotros venimos a Cristo, curiosamente es como lo que usted decía, queremos empezar a dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y eso lo que sucede es que dogmatiza a la persona. Dios no quiere eso. Parece incongruente. Sí. ¿Sí me explico? Pero es importante dejarlo claro, me explico, pastor. parece incongruente. A ver, importante. ¿Cómo es que Dios no quiere que yo deje de hacer estas cosas si son malas? No, claro que no. Dios no quiere que dejes hacer. ¿Por qué? Porque si yo solo empiezo como a palomear, bueno, ahora voy a dejar de hacer esto. Y me cuesta trabajo, pero bueno, voy a dejar de hacer esto. Y ahora esto, bueno, voy a dejar de hacer esto. ¿Y qué estoy haciendo? Dogmatizando mi vida. Lo que Dios quiere es cambiar lo que yo soy. Claro. Esa es la gran diferencia. Mi esencia, mi identidad. Cuando cambia mi esencia, mi identidad, como dices, cuando cambia lo que yo soy, entonces en una naturaleza normal, como en la naturaleza de pecado, produce, y la palabra es tan clara, dice este pasaje que tengo aquí,
Deja que se instale la aplicación. La aplicación. En Romanos dice, por aquí la teníamos. Dice en el versículo 12 de Romanos 8, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es decir, o sea, no cabe aquí el no puedo, no puedo. No puedo dejar esto. No podemos, dice. Por tanto, amados hermanos, no están obligados, o sea, no es algo que domine nuestra vida hacer lo que la naturaleza de pecado, esa naturaleza con la que nacemos, es cuando es cambiada, y cuando cambia la naturaleza, es entonces cuando hay un nuevo nacimiento. Es por eso a mí que me llama mucho la atención cuando alguien dice, es que yo ya soy salvo. Ok, está bien. ¿Por qué eres salvo? Pues porque hice la oración de fe. Hice la oración. Ajá. Ok, está bien. Esa es una primera parte. Claro, paso 1. Pero ¿y lo demás qué? Porque debe de haber un fruto de la salvación. Claro. Y esa salvación, ese fruto de la salvación es ese testimonio de que fuimos salvos de una naturaleza pecaminosa, fuimos salvos de una atadura, de una esclavitud, de algo como lo cual dice ahora, por lo tanto, hermanos, ya no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los hace hacer. O sea, ya fui salvo de eso, fui liberado de eso, fui perdonado de mi vida de pecado. Entonces ahora yo empiezo a caminar en una identidad nueva. ¿Y cuál es esa identidad? La palabra de Dios nos habla que tenemos que parecernos más a Jesús. Esa es la madurez espiritual, parecernos más a Jesús, y en la medida de que nos parezcamos más a Jesús, en esa identidad, en esa transformación, obviamente que el fruto va a ser extraordinariamente de una bendición enorme para nuestra vida, ¿no? Porque termino con esto, lo que decía el pastor David, a veces una acción natural, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver determinadas cosas y acciones que nosotros hacemos de una manera natural? Mira, una acción natural se transforma en un fruto sobrenatural. Y eso es interesante, porque mientras mi naturaleza natural empieza a ser cambiada, esa naturaleza de pecado natural visible que yo veo cómo soy, cuando empieza a ser cambiada esa actitud, esa forma, vemos una acción sobrenatural. Es decir, esto nadie lo pudo hacer. Solo Dios, solo el Espíritu Santo pudo transformar esa naturaleza de pecado que era visible, de agredir, de matar, de ofender, de hacer, de todo, pero ya no es la actitud de he dejado de y sigo palomeando y sigo dejando. No, ahora mi naturaleza fue cambiada, y a la hora de ser cambiada, el fruto va más allá. Quiero mencionar Gálatas 5 para conectar con Pastor en versículos 16 hasta 17. No, 18, perdón. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Y después hay una lista de las obras de la carne y también el fruto del Espíritu Santo. Entonces, era una revelación a mí cuando me di cuenta que soy un espíritu. Y mi espíritu tiene la naturaleza de Dios. Amén. Y mi espíritu es santo, puro, y tiene la potencial de crecer en la imagen de Jesucristo. Amén. Mi carne, mi mente y cuerpo tiene la naturaleza del yo. Exactamente. Del yo del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vencemos la carnalidad a este gran yo? ¿Cómo? Es por alimentar el hombre interior. Amén. ¿Cómo es posible un cachorro que y hay un león? ¿Okay? Y el león es como nuestra carne y el cachorro es como nuestro hombre interior, y el león está dominándonos. ¿Sí? Pero si ayunamos el león, si no alimentamos el león, y si alimentamos el cachorro,
Viene el día con el cachorro va a vencer el león. Claro. Es igual con nuestro hombre interior. Y por ejemplo, como cristiano, yo fumaba hace muchos años y intenté dejar la adicción y fallé. Y sentí como un hijastro mal, un hijo mal y desobediente y en rebelión y no amaba a Dios. Y es horrible. Pero un día Dios habló a mí, mijos, no enfoca a dejar atrás su adicción, alimenta tu hombre interior con respecto de adicciones. Entonces comencé a meditar y confesar escrituras que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, sobre tiempo, 4 meses, mi hombre interior comenzó a crecer. Hasta mi hombre interior dijo a mi mano, no agarra un cigarrillo, tíralo en la basura. Ok. Y mi mano obedeció a mi hombre interior. El problema es cuando no mantengamos esta conexión con nuestro hombre interior, con Jesucristo que vive dentro de nosotros. Es la manera de vencer pecado, el gran yo, ¿ok? Así es. Ayer el pastor Enrique me decía una declaración muy interesante y creo que aplica en esto, ¿no? Él decía que somos como los refrigeradores. Los cristianos somos como los refrigeradores, la nevera, el refrigerador. Porque mientras nos mantenemos conectados, o un refrigerador se mantiene conectado a la corriente y tiene el funcionamiento de enfriamiento, todo lo que hay dentro se mantiene, está fresco, está sano. Pero si tú desconectas ese refrigerador o se te va la luz y pierdes la conexión, al paso de unos días, todo lo que hay adentro se va a echar a perder. Wow, está buena la analogía. Se va a podrir. Va a estar podrido. Entonces, un refrigerador funciona correctamente mientras está conectado. Cambia la palabra refrigerador por cristiano. Exactamente. Mientras un cristiano está siempre conectado, todo lo que hay dentro va a funcionar, está vivo, está fresco, está en buena condición. Pero si una vez te desconectas, todo lo que hay dentro se va a echar a perder, ¿no? Y yo creo que esto es interesante porque efectivamente creo que muchos a lo largo de los años nos hemos a lo mejor esforzado solo por cambiar o por quitar cosas en nuestra vida. Y para muchos de nosotros pudiéramos decir, wow, es que ser cristiano es bien difícil. Claro. Porque todos los días yo tengo que renunciar a esto que me cuesta tanto trabajo. Y fíjate que esa es una frase que yo he escuchado muchas veces. ¿Sí? Ser cristiano es muy difícil. Sí. Cuando Jesús dice todo lo contrario, ¿no? Jesús dice, ligera. Carga mi yugo, ponte mi yugo. Mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Pues es esa obra del Espíritu guiando nuestra vida, ¿no? Y creo que esto es interesante porque ahorita que estaban comentando eso, yo pensaba en esto y decía, bueno, creo que un nombre en términos generales definitivamente nunca deja de crecer. Totalmente. El problema es qué es lo que está creciendo en mí. Exacto. O crece una naturaleza de pecado y esa nunca deja de crecer dentro de nosotros y cada vez tendemos a ir a más, ¿verdad? En lo malo, si lo decimos de esa manera, o crecemos en lo espiritual y de esa manera también va a crecer. Entonces, un hombre nunca deja de crecer. El problema es en qué está creciendo. En qué naturaleza está creciendo. O está desarrollando la naturaleza pecaminosa o está desarrollando una naturaleza de Dios, ¿no? Y este pasaje de Gálatas es muy claro, como la palabra dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Déjense guiar por el Espíritu. Tu hombre interior. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad. Deja que el Espíritu Santo te guíe en toda tu vida. Y dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, va a empezar a contrarrestar. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, fíjense eso, y el Espíritu nos comienza a dar deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa.
estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. El león y el cachorro que hablaba Pastor Juan. Sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces, finalmente ¿a quién le estoy dejando guiar mi vida? ¿Quién está tomando las riendas de mi vida? Claro. ¿Quién está poniendo el yugo sobre mí? ¿No? Jesús lo dijo, déjate poner mi yugo, ponte mi yugo, para que yo empiece a guiar tu vida. Entonces, o nos ponemos el yugo de Cristo, nos ponemos esa guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, o nos ponemos la guía y el yugo del mundo. Claro. De la carne. De la carne, de la naturaleza pecaminosa. Religión. De la religión. Mi lista de 50 cosas que tengo que hacer para ser un buen cristiano. Exactamente. Es el yugo lo más fuerte para nosotros hoy en día. Cierto. Y es interesante, pastores, porque yo siempre he dicho y hemos visto cómo a veces la gente se rehúsa a ponerse un yugo de Cristo y prefiere llevar el yugo de la naturaleza pecaminosa. O sea, cuando tú le hablas a la gente y le dices, ponte el yugo de Cristo, ya me quieren esclavizar ahí en esa religión, ya quieren manejar mi vida a su antojo. No. O sea, si pudiéramos entender que el yugo de Dios, el yugo de Cristo, la guía de nuestro Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo único que va a producir en nosotros es paz, amor, gozo, paciencia, el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu va a empezar a hacer en nosotros. Cuando yo entiendo eso, yo digo, Señor, yo prefiero ser guiado por ti en ese yugo del Espíritu Santo, de Jesucristo sobre nuestras vidas, que de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Que finalmente va a llevar nuestra vida a una destrucción. Pero creo que lo más importante es mirar cómo no es en nuestras fuerzas, sino es quién está por encima de nosotros gobernando nuestro camino. Hebreos 4 dice que tenemos que entrar en el descanso de Dios. Claro. Un reposo. En Romanos 7, esto me animó. Hace muchos años yo era muy frustrado y conmigo. Siempre mi frustración siempre está conmigo. Siempre. Yo quiero culpar a mi esposa, pero siempre estoy frustrado con mi ser. Okay. En Romanos 7. Y se frustra porque no encuentra cómo culparla a ella. Es frustrante no encontrar cómo culparla. A Dios también. Entonces, encontramos un cristiano muy frustrado, se llama Pablo. Sí. Él pasó un tiempo de frustración total. Romanos 7. Y él explicó la razón, 14 hasta 21. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Entonces encontramos un cristiano aquí, Pablo, inmaduro. Claro. Porque lo que él está haciendo, él era un judeo, ¿ok? Y fariseo, un sacerdote. Claro. Sí. Y a él, una religión es hacer cosas. Exactamente. Okay, aquí está mi lista de leyes, ¿ok? Lo que sí y lo que no. Exactamente. Y antes, ¿ok? Tenemos que dividir las cosas de leche, de la carne, tengo que llevar esta clase de ropa, un montón de leyes para los judíos. Dijo la palabra clave, pastor. ¿Tengo qué?
Tengo Así que es. es. Tengo. Yo Así es. aquí podemos leer, yo tengo que, yo tengo que, yo tengo que, yo tengo que. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo, él adaptó legalismo, pero en una forma del Nuevo Testamento. Claro. Entonces tengo que amar, tengo que orar, tengo que hacer esta lista de cosas muy buenas. Él falló en todo. Hasta él escribió que 24, él era, ¿qué dice? Miserable. Miserable. Hay muchos cristianos miserables intentando santificar su propia vida. Yeah. Pero él encontró una ley nueva. Capítulo 8, 1 y 2. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, yo creo que un día Dios llevó a Pablo al cielo para aprender el misterio de Cristo en nosotros. Ajá, exacto. Y Pablo entendió finalmente, wow, Claro. hay un yugo mucho ligero, es descansar en Cristo en mí. Finalmente él dejó su yugo de legalismo cristiano, tengo que hacer esto, tengo que mejorar esto, tengo que salir de esto, dejar atrás esto. Él no puedo hacer nada. En mí, pero en Cristo, en mí puedo lograr. Entonces tengo que confiar en Cristo en mí, descansando en Él. Claro. Que Jesucristo es el autor y the author and finisher of our faith. El autor y consumador de la fe. Consumador de nuestra fe. Entonces descanso en Cristo en vez de intentar cambiarme. Es otra clase de vida. Okay. Claro. Pero es interesante, pastor, porque muchos de nosotros los cristianos solo nos quedamos hasta el capítulo 7 y decimos, ¿ya ven? Entonces no estoy mal, Sí, si hago pues lo hay malo. una batalla Es ahí. mi naturaleza, ya. Es nuestra batalla de todos los días. Y bueno, aquí si hasta Pablo hacía lo malo, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pero viene Romanos 8 donde Pablo dice, yo no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y soy más que vencedor. Entonces, esta parte no es una excusa para vivir bajo la carne y haciendo lo que no debo, sino que es el descansar para lograr una vida en el Espíritu. No, y me llama la atención estos versículos, pastor, del capítulo 7. Nada más quiero retomar el 22. A partir del 22 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Amén. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. Dice, esa versión está buena. Dice, ¿quién me libertará? Fíjense lo que dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí está la respuesta en el 25. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Claro. Más claro ni el agua. Y es que es importante, bueno, yo puedo ver aquí dos cuestiones en este asunto que estamos entendiendo y que estamos aprendiendo esta noche. La primera es, gracias a Dios, estamos viendo muchos cristianos recién convertidos. Bendito sea Dios, vemos mucho fruto. Dios habló de una gran cosecha y la estamos viendo. Pero debemos ser muy cuidadosos de no poner cargas en los nuevos cristianos, que cargas que no deben llevar, ¿verdad? Como le pasaba a las iglesias en el Nuevo Testamento, donde venían los cristianos judaizantes y les decían, tienes que circuncidarte, tienes que cubrir la ley, cumplir la ley, y debemos ser muy cuidadosos. Y yo sí creo que es importante que nosotros, que a lo mejor somos los que estamos, Dios nos está usando para enseñar a los nuevos cristianos, seamos muy cuidadosos. Es que no debes hacer esto, no debes hacer esto. Si vives en tal situación, tienes que cambiarla, tienes que dejar de hablar así, tienes que ir a la iglesia, tienes que, y debemos ser muy cuidadosos. Esa es una vertiente. Y la otra que yo veo por la que debemos ser muy cuidadosos también es porque
queremos ser testimonio para los demás. Y si nosotros decimos, ay, es que la vida cristiana es tan difícil, ¿quién va a querer ser cristiano? Cuando nosotros salgamos al mundo, a la sociedad, y nos vean cargados con la espalda toda encorvada por tanta carga que tenemos, no vamos a ser atractivos para la gente. El cristianismo tiene que ser algo atractivo y nosotros tenemos que mostrarlos como algo atractivo. Y lo que va a pasar es que viviendo así nos vamos a agotar. Es una vida agotadora, claro. Una vida trabajando y esforzándose. Es el problema del crecimiento espiritual al inicio. Y cuando llegamos a la iglesia sin saber nada, wow, estoy aprendiendo, pero lo más aprendemos, lo más que tenemos que hacer, pensamos. Poco a poco el camino viene a ser más duro, más difícil, hasta más escarpado. Estamos subiendo una montaña. Sí. Y dos cosas van a pasar. Número uno, no puedo, gracias a mi casa otra vez. Sí. Estoy completamente frustrado. Ya me cansé. Esto. Sí, ya me cansé. Wow, soy fabuloso. Hago todo mejor que el resto de la raza humana. Religiosismo, fariseísmo. Y orgullo. Porque no estoy como aquellos feos. No estoy como pecador. Porque estoy pagando mis diezmos, estoy haciendo esto, es un orgullo. Entonces, es dos trampas. En vez de caminar con Dios, es otra cosa. Sí, dos peligros de no madurar. Yep. O el fariseísmo o el libertinaje. Exactamente. El volver atrás. O fariseísmo o volver atrás. Ser un huérfano, voy a dejarme de mi papá porque él es muy exigente. Mi papá es muy demandante. No puedo seguirlo bien, entonces, wow, mejor en el mundo. Claro. Como el hijo pródigo tal vez. Sí, hay una naturaleza humana en la cual nos hemos desarrollado siempre y ha sido en nuestras propias fuerzas. Y eso ha sido una barrera, un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, porque queremos manejarlo de la misma manera. Es decir, cuando empezamos a escuchar la palabra y empezamos a oír todo el proceso de transformación, el proceso de una nueva vida, el proceso de lo que Dios va a obrar en nosotros, y vemos como una exposición de lo que hoy yo tengo que ser, entonces hay una predisposición de la persona en decir, no, yo no voy a poder. O sea, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo otro, yo no puedo aquí, yo no puedo allá. Y ciertamente no vas a poder. O sea, literal no vas a poder. Entonces, el punto es que nos cargamos de cosas que en algún momento se dogmatiza la persona. Y ese es el gran problema, lo que decías, ¿no? Y para mí es una gran preocupación ahora y también parte de todo esto que estamos compartiendo, porque cuánto me encantaría que los nuevos creyentes que Dios está trayendo a la iglesia crezcan sanos y que crezcan siempre avanzando en una madurez espiritual. Sí. Y que puedan visualizar que esto no se trata de dogmatizar tu vida. Religiosidad. No se trata de que palomies y dejes de hacer cosas. No. Porque, repito, no, parece incongruente. Entonces, ¿puedo seguir siendo lo mismo? No, tampoco. Porque una cosa es ignorar, claro, o dar por hecho algo, o entender que es algo que tiene que ser cambiado. Es dar fruto. ¿Me explico? Ese es el punto, dar fruto. Y entonces yo ahora entiendo, y si digo, bueno, yo no voy a poder, pero Dios, lo que decía el pastor, en mi interior, Dios va a empezar a obrar. El Espíritu Santo va a obrar. Y entonces yo solo voy a ceder a tener una mente, un corazón que pueda ser enseñable, que pueda recibir la palabra, que pueda entender lo que Dios quiere hacer en mi vida, y que hoy debo de tener una identidad que me identifique como hijo de Dios. No lo puedo hacer yo, pero sé que Dios lo va a hacer, pero yo quiero. Claro. ¿Me explico? Esa es la parte. Yo me mantengo conectado. Exacto, volvemos al punto. Yo quiero esa transformación, yo quiero cambiar, yo quiero ser como un hijo de Dios, yo quiero dar testimonio. No puedo solo, no va a ser en mis fuerzas.
Entonces sé que el Espíritu Santo lo va a hacer, lo que leías este pasaje, ser guiados por el Espíritu Santo. Eso va a traer ese fruto. Y de esa manera vamos a empezar a caminar en una relación con Dios, en esa búsqueda, en esa identidad. Entre más te acerques al Padre, entre más estés en esa conexión con el Padre, una mayor identidad tendremos como hijos. Una vez escuchaba una analogía de Priscilla Shirer y justamente decía algo como lo que estamos planteando en esta noche. Ella usaba como ejemplo los granitos de maíz con los que hacemos palomitas. Ajá. Y ella decía, tú ves un granito de maíz y nunca te imaginas que eso es una palomita de las que nos comemos sí. cuando vemos películas, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese grano de maíz entra en contacto con el fuego? ¿Qué pasa? Pop, hace pop, ¿no? Por eso se llaman popcorns, ¿no? Popea. Hace popea, exacto. Y si ese es el ruido, ¿verdad? Pop, pop, pop. Sí. Entonces hace pop, pero realmente es el mismo grano de maíz, solamente que fue transformado. Dejó salir lo que era realmente. Exactamente. Pero ¿cuál fue la diferencia? La conexión con el fuego. Es cierto. Con el calor. Eso fue lo que hizo que su esencia pudiera salir. Y creo que, hablando de lo que el pastor comentaba de los nuevos cristianos, de los nuevos creyentes, mucho está también en el ejemplo que vean de los hermanos mayores. De los más experimentados. ¿Verdad? ¿No? Porque hace tiempo yo veía una dinámica que hicieron en como un experimento y a grandes rasgos te la platico. Era un consultorio donde tenían su sala de espera. Y en la sala de espera pusieron a 5 o 6 personas sentadas ahí, todas ya en común acuerdo. 5 o 6 personas advertidas en la sala de espera del consultorio. Llega una persona nueva a su primer cita con ese doctor, llega, ve el lugar con 5 o 6 personas, encuentra una silla y se sienta. Cabe aclarar que ella no estaba en el acuerdo previo. Primera vez, no conocía nada, nunca había ido a ese lugar, pero los otros sí estaban de acuerdo. Y se llega y se sienta. Y al poco tiempo, a los minutitos, suena una alarmita y todos se paran. Las 5 personas que estaban ahí se paran. Se pusieron de pie. Sí, se paraban. Normal, estaban leyendo, se paraban. Y se paraban. Y la persona que llegó por primera vez ahí, pues sí, sentada, ¿no? Se quedó así como que, ¿qué pasó ¿por qué aquí? Se pararon? Y solo se pararon unos segundos y se volvieron a sentar. Y siguieron leyendo, esperando su tiempo. Y la persona se quedó, ¿qué pasó aquí, no? Sí. ¿Qué fue eso? Bueno, pasaron otros minutitos y vuelve a sonar la alarma. ¡Pip! Y todos se paran. Y la de al lado se queda, ¿otra vez? ¿Qué pasó? Y se vuelven a sentar. Tercera vez. No hacen más expresión de nada, ni siguen sus cosas. Tercera vez, suena la alarmita, ¡pip! Todos se paran y la persona nueva se para. Sí, es que así es. Claro. No supo por qué, no supo para qué, pero en la tercera ocasión que vio a los demás pararse, se paró. Ella dijo, supongo que en su interior dijo, pues hay que pararse. Tengo que parar. Hacer lo que otros hacen. Hay que pararse. Sí. Pero ¿por qué lo hizo? Claro. Por el ejemplo de los de alrededor. Imitación. Y eso es interesante, ahorita se venía a mi mente esto, porque los nuevos creyentes no van a hacer más que lo que nos vean hacer a nosotros. Claro. Wow, interesante. Claro, exactamente. Sí. Y así entonces, aprenden, de hecho. Si llegan a un grupo, a una iglesia, a un lugar donde yo empiezo a ver una dinámica de crecimiento, de avance, donde todos están uno u otro ayudándose, creciendo, sirviendo, trabajando, al poco tiempo esa persona nueva va a entrar a esa misma dinámica. Qué interesante. Pero si llegan a una iglesia donde todo es lo mismo, la gente actúa de la misma manera, empieza a conocer a las personas y a veces se dan cuenta que los cristianos viejos están peor que ellos en sus condiciones. Más oxidados y con 1000 situaciones y todo.
va a decir, bueno, pues es lo normal. Aquí nos acomodamos, y ahí todos le damos el domingo. O todos con cargas, como lo hablamos, ¿no? Entonces creo qué que triste es la vida. Sí, creo que para el crecimiento de una nueva persona en Cristo, también influye mucho. ¿Cómo no? El ejemplo de lo que los hermanos mayores están viviendo. Interesante. Hacen lo que te ven hacer, definitivamente. Cuidemos los que tenemos más tiempo en este caminar, cuidemos esos detalles. No, y perdón, pastor, y agarrarlos de la mano y decirle, mira, aquí no estamos ni para criticarte, ni juzgarte, ni enseñarte, aquí todos estamos creciendo juntos. Ni para darte el decálogo. No, Esto aquí, es lo que tienes. Oye, es que aquí todos estamos creciendo juntos, aquí todos estamos superando cosas, aquí todos estamos avanzando, vente, súbete al barco. Y es que el punto es que no entendemos que la obra es de Dios. Claro. Entonces, cuando alguien viene y si yo disipulo a alguien y yo lo dogmatizo, ese es el punto. Sí, sacarle las reglas. Exactamente. Los lineamientos, ¿no? Los dogmas, tú tienes que hacer esto y ahora tú vas a hacer esto. Entonces, esa persona va a aprender a hacer lo mismo. Entonces, cuando ella empiece a compartirle a otro, lo mismo va a hacer. No, tú tienes que dejar de hacer tu reglamento. Exacto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacerlo. Sí, y el otro lo mismo, y es una cadena que se va a desarrollar. Pero una cadena tóxica, enfermiza. Que va a dañar y va a afectar. Así como afecta esa parte, tiene la otra posición, como decíamos, ¿no? Los nuevos creyentes vengan a una nueva dinámica de crecimiento constante, que diga, es que esto va aquí, y luego esto, y vamos acá, y vamos allá, y vamos esto. Sí, yo veo que aquí todos están dándole, pues démosle. Sano, un crecimiento sano, vivo, algo que está un organismo vivo. Y es que tenemos que entender y tener cuidado mucho de esta parte, porque este asunto de hacer en mis propias fuerzas también es carne. Claro, a veces cuando hablamos de la carne pensamos en pecados, pero esta parte del esfuerzo propio, esta parte de imposiciones, de reglas, de religiosidad, esa también es carne. Y Pablo también de esa especie de carne también nos está advirtiendo. Yo iba a mencionar Hebreos 4, lo mencionamos antes, pero vamos a leerlo. Hebreos 4, 9 a 11. Perdón, pastor, me estoy acordando en este momento de alguien que alguna vez llegó conmigo y me dijo, es que tal persona ora mal, no sabe orar. ¿Cómo que no sabe? Sí, pues yo por eso no oro porque con tal persona, porque tal persona no sabe orar. Porque la oración debe ser así, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Dónde dice que la oración debe seguir esos pasos? ¿No? Perdón, me acordé. Un ejemplo, cuando vivíamos en los Estados Unidos, en Guatemala, mi esposa, estaba intentando aprender el español. Ella intentó hablar. Pero de repente un guatemalteca dijo, tú estás diciendo esto, debes decir esto, tú estás hablando mal. Ella se quedó, no, gracias. No más en inglés o nada. Porque lo desanimó. Y podemos desanimar a la gente con nuestra gran brillancia. Claro. Pero tú no debes orar así, no debes hablar así, no debes hacer esto. Y la gente va a decir, adiós. Así no es. Me rindo. Exactamente. Me rindo. No sé nada, no puedo nada. Pero Pablo, que dijo él que en Filipenses es que todavía no he llegado. Todavía no he llegado. Quiero llegar. Perfecto. Estoy en la batalla, en el camino, entonces yo olvido mis fracasos en el pasado y mis logros también. Estoy avanzando. Quieren ir conmigo, pero él dijo también, soy el peor pecador en el cuerpo de Cristo. Soy muy débil en su carne, él lo sabía. Pero en Hebreos 4, 9 a 11. Bien, cerramos con este versículo esta noche. Muy de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Entonces queremos animar a todos los cristianos que tenemos que descansar, confiando en Jesucristo. Claro. No podemos mejorar nuestra vida y cuando estamos intentando hacer esto vamos a venir a ser muy frustrados, un señal que tengo que tener más fe en Cristo
que la fe que tengo en mí. Y hay un descanso. Amén. Pues terminamos esta noche, se nos terminó el tiempo. Quedaron cosas en el tintero. Quedaron cosas en el tintero, muchas cosas. De los 20 versículos que dijiste que traías, ¿solo leíste uno? Quedan 19 para la próxima sesión. Y creo que muchos asuntos que tratar, todavía hay mucho que hablar y reflexionar al respecto. Nos quedamos, no sé, con 1, 2, 3 reflexiones para cerrar esta noche. Número 1, ¿qué estamos creciendo? ¿Qué estamos alimentando para que crezca? ¿El espíritu o la carne? Porque o crece uno o crece el otro. Si crece el espíritu, va a menguar la carne, pero si crece la carne, el espíritu va a menguar. ¿Cachorro o león? Cachorro o león. ¿A quién vamos a alimentar? Número 2, pegados, conectados. Conectados como el refrigerador. Interesante porque vamos a tener vida dentro de nosotros y vamos a dar vida a todos los que abran nuestra puerta. Así es. Y puedan recibir algo desde ahí, ¿verdad? Y número 3, que también yo me quedo con eso, cuidemos lo que decimos. Claro. No digamos, ay, qué difícil es ser cristiano. Ay, qué carga tan pesada. Tengo que dejar de hacer esto, sino que entremos en el reposo de Dios y gracias a Dios, decía Pablo, gracias a Jesucristo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pastor Juan, Pastor Enrique, Pastor David, muchas gracias por esta noche, muchas gracias. Mantengámonos expectantes para ver qué más Dios nos quiere enseñar y además qué quiere empezar a cambiar, a transformar y a remover en nosotros. Y yo te lo vuelvo a preguntar, te lo dije la semana pasada y vuelvo a lanzar este desafío. ¿Cuántos decimos sí al crecimiento y a la madurez? Decían por ahí, cuésteme lo que me cuésteme. ¿Cuántos dicen sí a esto? Amén. Yo digo sí, pastor. Amén, amén. Yo nosotros digo también. Sí y a darle. Amén. A final de cuentas es a través de Jesucristo y es a través del Espíritu Santo y Él es el que va a tomarnos de la mano y nos va a llevar por este camino. Gracias, pastores. Amén. Gracias a cada uno de los que se conectaron con nosotros esta noche, esperando de verdad de todo corazón amén. Que estés siendo bendecido, así como nosotros lo estamos siendo, que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla también y que te conectes la próxima semana. No huyas, quédate con nosotros y sigamos caminando esta vereda juntos hasta que lleguemos a la meta. ¿Cuál es? Llegar a la estatura del varón perfecto, amén. A la medida de la plenitud de Jesucristo. Recuerda todas nuestras actividades, mientras más pegados y más conectados estamos, más natural es el fruto y más natural es el crecimiento y la madurez. Así que conéctate los jueves a las 8 de la noche al tiempo de alabanza y de adoración. Los viernes a las 7 de la noche, 1 hora de oración con mujeres transformadoras. Los lunes, crecimiento y madurez, discipulado, evangelismo relacional, 1 a 1. Domingos, San Juan del Río, 10 de la mañana y 11:45. Tequisquiapan, 11 de la mañana. San Francisco, 12 del día. Transmisión a partir de las 10:30. Dios nos ha dado tantos recursos, tantas herramientas, echemos mano de ellas. Amén. Te esperamos en nuestras transmisiones, en nuestras reuniones y te esperamos la próxima semana para seguir en esta ruta y en esta vereda. Amén. Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Buenas noches. Dios te bendiga.